Los fariseos no pueden aceptar que en Jesús se esté viviendo el reino de Dios. No pueden. Sus expectativas lo impiden. ¿Cuáles eran esas expectativas? Ellos esperaban un Mesías grandioso, glorioso, poderoso. Esperaban un líder político y guerrero que cambie la realidad cotidiana, que instaure una realidad material diferente aquí y ahora. Esas eran sus expectativas. Por eso no puede ser Jesús. No puede ser así. Para ellos no puede ser Jesús. ¿Cómo va a ser este Jesús? Tiene que ser de otro modo. ¿Y tú? ¿Crees que el reino de Dios se vive ya junto a ti? ¿Crees tú que el reino de Dios es una realidad presente para todo aquel que confía en el Señor? ¿Cuáles son tus expectativas sobre el reino de Dios y sobre este Rey Mesías que es Jesús? Algunos conciben el reino de Dios como un nuevo orden político, como un nuevo orden social, y por consiguiente a Jesús mismo como un revolucionario en tal sentido. ¿Qué creen ustedes? El problema de los fariseos y también de otros tantos hoy en día surge cuando encasillan a Jesús y al reino en su propia imagen y semejanza. En vez de ellos mismos, en vez de nosotros mismos, ponernos en sus manos de alfarero y dejar que Él nos moldee como Él quiere. Moldear a Jesús según nuestros propósitos es un gran problema. Quien pretende hacer un Jesús a su medida, además se autoengaña. Se encierra en un laberinto de difícil salida. Quien busca moldear a Jesús a su modo, ha creado un ídolo y lo sigue. Sigue a un falso Mesías como si fuera uno verdadero. Lo bueno de esto es que Jesús es quien es y seguirá siendo quien es y no quien yo quiero que Él sea. Tal como los fariseos del texto y también como los discípulos en otros momentos, nos cuesta aceptar al verdadero Jesús. Es complejo. A veces lo percibo tan distinto de lo que yo quisiera o de lo que necesito, que se vuelve complejo. Las mismas religiones desde siempre han asociado la manifestación de la divinidad a sucesos sobrenaturales, materialmente imposibles, donde se da cumplimiento de esta incapacidad del ser humano por obrar por sus propias fuerzas, en cuestiones grandiosas. Pero el Dios nuestro no está ahí.
nunca lo ha estado. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Evangelio de hoy nos recuerda que el reino de Dios no es de este mundo. ¿Quiere decir esto que hemos de resignarnos ante el mal y ante la injusticia que incluso vemos y palpamos día a día? ¿Quiere decir esto? Un Jesús anestesiado. ¿Por qué? El reino de Dios no es de este mundo porque lo excede, es más grande que Él. Me excede a mí, excede a mis deseos, a mis expectativas. El reino de Dios solo se abre paso por medio de la influencia de su espíritu. Por eso decimos que es espiritual, no porque se sustraiga del mundo y de mí, sino porque se manifiesta a través de la fuerza de su espíritu. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Qué impopular esta forma de hablar del reino de Dios. Sigo creyendo que es una forma de hablar del reino de Dios que escapa de la realidad, que no se hace cargo del mal ni del sufrimiento. Todo lo contrario. Jesús va al centro de todo. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, cambia tu modo de pensar, rebélate ante los cánones de maldad que imperan en el mundo. Hermanos y hermanas, el reino de Dios ha de comenzar por el corazón, no por lo externo, no por lo material. Yo en lo personal quisiera cambiar mi modo de pensar por el de Cristo, porque también creo que sería lo más grande que a mí me pudiera pasar en la vida. Sería el comienzo de la vida plena en Él. Vivir entregado a sus manos, vivir según la guía de su espíritu. No más una existencia mal encaminada por la debilidad de mis deseos, de mis pensamientos, de mis expectativas, sino una existencia fortalecida día a día por Él. Esta es la grandeza, esta es la gloria, este es el poder de nuestro Mesías, que se manifiesta en la vida cotidiana, en lo que nos pasa todos los días, en lo que es tuyo, en el hoy, ni siquiera tanto en el futuro. A veces nos preocupa tanto el futuro que perdemos las oportunidades del presente. Pero el hoy es el campo de acción del Señor. El hoy es el lugar donde se cumplen sus promesas. Contigo, a tu lado. Ahí es donde siempre Él ha estado. ¿Saben qué? Visto así yo estoy de acuerdo con los que dicen que Jesús es un revolucionario. Pero ¿cómo? Si es lo mismo que esperaban los fariseos, un revolucionario. Yo estoy de acuerdo, creo que Cristo es el más grande revolucionario, pero no según la expectativa de los fariseos, no según mi expectativa, no según la expectativa de los que fabrican un Cristo a su medida. Jesús es el más grande revolucionario en cuanto apunta a lo principal,
a tu corazón. Ese es el lugar desde donde brotan el mal, las contiendas. Por eso requiere la mayor de las revoluciones. Y ahí apunta él. Desde ahí es de donde debe materializarse. Sí, pues, aunque es espiritual, el reino de Dios no existe sin su materialización, como diría el apóstol Santiago. Fe sin obras, u obras sin fe, no existen realmente. Pero cuando esto sucede, cuando se materializa, es cuando el reino se manifiesta con mayor intensidad. En otras palabras, cuando tu vida pasa a ser la de Cristo, su luz se refleja en tu vida, en lo que haces, en lo que entregas. Ahí das amor verdadero, obras justicia verdadera y construyes la paz verdadera. Estos son los colores de la bandera del Evangelio. Dicho todo lo anterior, volvamos a preguntarnos: ¿creo que el reino de Dios es en Cristo? ¿Creo yo que el reino de Dios es una realidad presente para todo aquel que confía en el Señor? Si te cuesta creer, te invito a que tengas paciencia y a que pongas tu esperanza en Él. Los fariseos no podían aceptar a Jesús porque no cumplía sus expectativas, como ya hemos dicho. Analicemos nuestras expectativas respecto a Él. Analicemos nuestros desacuerdos con la fe. Pero analicémoslos con una clave. Lo grandioso, lo glorioso, lo poderoso de Cristo se refleja en lo simple y se materializa en lo normal y en lo cotidiano. Deja que Jesús entre a tu vida y more en ella. Deja que su evangelio cambie tu corazón, que su evangelio cambie tu corazón. No te dejes llevar por falsos mesías que abundan en nuestro tiempo. Ideas, discursos, espiritualidades, como le llaman hoy en día. Supuestos saberes de diversa índole, que pueden ser buenos en parte, pero no liberan realmente, no liberan plenamente. Como dice el salmista, como dijo el salmista en otro lugar, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Nosotros más bien, hermanos y hermanas, vivamos completamente para Jesús y estemos así preparados para recibirlo en nuestras vidas. Y entre nosotros, como hermanos y hermanas, como comunidad, ayudémonos a luchar contra el autoengaño que nos lleva a inventarnos falsos mesías. Tengamos conciencia, veamos que la acción del reino ya está siendo, ya está sucediendo, tal como la levadura opera en la masa. Que esta sea nuestra confianza y nuestra esperanza, y que esta confianza y esperanza sean fortalecidas cada día. Que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús.
Amén.